Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, es nuestro estudio bíblico del día de hoy. Especialmente queremos subrayar el versículo 16 de esta narración que encontramos desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Es la visita que hace aquí el rey Agripa a Festo. Se quedan varios días allí con Festo en Cesarea Marítima. Para añadir contexto histórico. Aquí se encuentra con el rey Agripa II, ya estamos aquí, se encuentra Berenice. Berenice entonces es la hermana. Decíamos y hablábamos anteriormente que Berenice, la hermana de este rey Agripa, tuvo varios casamientos, pero todo parece que fueron fallidos. Y por eso después, al final, después de una serie de matrimonios de Berenice, que fueron fallidos en los años 40, pasó gran parte del resto de su vida en la corte de su hermano. Y eso significa entonces que él va allí con su hermano, él se pone a disposición de su hermano y bueno, aquí en este caso están viajando, están pasando, van a visitar un poco Cesarea Marítima y pasó el resto de su vida, después de estos matrimonios fallidos, pasó el resto de su vida con su hermano, el rey Agripa II. Y entre rumores de una relación incestuosa entre ellos y hoy. O sea, esto es un poco los rumores que pasan, ¿verdad? O sea que es su hermana, pero al mismo tiempo parece que era como su esposa. O puede decirla incestuosa, matrimonio incestuoso, o mendaje, oño hermano, o mendaje. O mejor dicho, hoy coño 10 y ya lleva. Y entonces, durante la Primera Guerra Judeo-Romana, comenzó una relación amorosa con Tito Flavio Vespasiano, futuro emperador. En ese momento todavía no lo era. Su impopularidad entre los romanos, sin embargo, obligaron a Tito a cesar su relación con Berenice al ascender al trono en el año 79. Cuando él murió, 2 años después, Berenice desaparece de la documentación histórica. O sea que Berenice, mientras Tito Vespasiano estaba todavía allí, Tito
cuando asume como emperador UPP o desaparece María Berenice y luego desaparece, dice, de la documentación histórica. Nosotros sabemos que Berenice es hija de Herodes Agripa y Cipros, como bisnieta de Aristóbulo IV y tataranieta de Herodes el Grande. Tataranieta ya es, tataranieta de Herodes el Grande. Su hermano mayor era Herodes Agripa II, su hermano mayor. Sus hermanas menores eran Mariana y Drusila. Drusila, que según habíamos estudiado, ¿verdad?, que se había casado con Félix. ¿Se acuerdan? Drusila, que vino también y como conocía Félix por Ando Juppé, conocía algo de el camino, le decían a la vida cristiana, opearela Pablo, oñe perdoná, porque opilla paitemo bebe Félix, y también en el contacto y en el diálogo con Drusila, que la situación de la acusación, tanto del sumo sacerdote, de los ancianos y el abogado, ¿se acuerdan? Que vino ahí con todo, Tértulo, que comenzó a acusar diciéndole ante Félix, gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Ñandeo me dice, discurso y hace con la chupameya y bueno, y entonces, aquí es interesante toda esta familia, cómo se nos presenta, de la dinastía, por eso decimos de la dinastía herodiana. Según Flavio Josefo, este gran historiador que ya lo hemos presentado, también hubo un hermano más joven llamado Druso, que murió antes de entrar en la adolescencia, o sea, humano. Su familia era parte de lo que se conoce como la dinastía herodiana. Gobernó la provincia de Judea entre el año 39 hasta el año 92, que serían entonces más o menos 53 años. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No sé el momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas, de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de Turín. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco, de tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. Vives Don Bosco en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco. Mi corazón salesiano ofrezco ante ti.
alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma de vivir. Me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama. Me volveré un saltimbanqui si es preciso, con la magia de un silbido. Tú nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios. Ella lo ha hecho todo, era lo que nos decías en tus ojos, la emoción. María, junto a ti, mis temores se derrumban, mi esperanza no conoce las barreras, la alegría se desborda en mi pecho, nada nos detendrá. Salesiano ofrezco ante ti. Hasta mi último aliento será por los jóvenes, por nosotros estudio, trabajo y vivo hasta morir. Solo me basta que seáis jóvenes para amaros. Dame almas, llévate lo demás. Don Bosco, vives Don Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Salesiano, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, ofrezco ante ti. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñandeyarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Se llama Don Bosco, muy preocupado por la niñez. Ayuda a los pobres con alegría y de buena fe. Don Bosco es el padre y maestro de la juventud. Con su magia enseñó el catecismo de Jesús. Tú eres Don Bosco, ayudaste a los niños y a los
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13 hasta el final, que llega hasta el versículo 27. 13, 27, capítulo 25, Hechos de los Apóstoles, cuando Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo, así lo decimos. En realidad, Pablo todavía no habla en esta parte, en esta narración, pero ciertamente comienza la presentación, porque dice que el rey Agripa, después de unos ciertos días, con Berenice llegan hasta Cesarea Marítima, se entiende, y van a saludar a Festo. Se queda algunos días allí con Festo y entonces él le comenta al rey acerca de Pablo: hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Este es nuestro tema principal. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Agripa y Berenice se quedan por mucho tiempo, ¿verdad? Pero parece que por fin no hubo más de qué hablar por mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces entre ellos, un meneo bebe la conversación, aquí hay un preso, uno que se llama Pablo. Entonces, aún a un rey y a un gobernador por fin se les puede terminar el tema de conversación y entonces aquí entran con otras cosas. Cuando se produjo este momento de la pausa de sus conversaciones, o también de las situaciones, qué tal la situación política, Matecoba, ave cómo es esta gente, cómo se está manifestando esta gente, y por ahí dice, bueno, ahí me tenía altercado, anda, ahí le fácil paga, porque parece que Pablo con sus pregas realmente un lleva un bohuibaité la sociedad. Y yo pienso que es un poco así, ¿verdad? La vida cristiana, cuando uno proclama a Jesucristo, cuando uno se entrega, pero de cuerpo y alma, ya es de verdad, cuerpo y alma, es decir, con todo su ser. A estas personas que no quieren aceptar a Jesucristo, es decir, no quieren aceptar la resurrección de Jesucristo, no quieren aceptar, podemos decir, mejor dicho, el cristianismo mismo. Recordemos que Hechos de los Apóstoles ya se está escribiendo en el año 90. Entonces ya pasaron por lo menos 40, casi 50 años de la muerte de Pablo también. Y de la muerte de Jesucristo más todavía, como 60 años, ¿verdad? Y entonces todo esto, un bohuibaité de la sociedad. Y aquí Festo comenzó a exponerle a Agripa el caso de Pablo, que estaba en una situación bastante complicada. Hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, le vuelve a comentar, porque él 3 días después de haber asumido ya su responsabilidad de gobernador, a Ojoguri Jerusalén, a diplomático lleva Festo, que Félix, porque Félix parece que era un poquitito más duro también. Félix había sido esclavo, él había conseguido con mucha intriga ser gobernador, pero entonces era mano firme. Pero seguramente por la paz en casa, porque la pax romana era bastante dura, pero tampoco podría abusar demasiado, porque si no, o solidian tapamos puambala pueblo. Entonces le cambian a Félix después de un cierto tiempo. Aquí nos comentaba en el capítulo 24 anterior, versículos que vienen del 26 en adelante, al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. Eso es lo que encontrábamos allí. Pasados 2 años. 2 años entonces Félix, después de haberlo cuestionado y hacerle un poco preguntas a Pablo, lo deja allí y lo cambian a él después de 2 años. Recibió sucesor a Porcio Festo. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Carta de Pablo a los Romanos. Es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad.
De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando. El que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando. Ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no
oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos que de ese Padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. ¿No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo? Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos que de ese Padre que amamos tienen rasgos parecidos. Pues amar a los hijos te hace joven, que prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho. Siempre joven es el rostro del amor, si deja el cálculo y es feliz si el otro vive. Corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas que de ese Padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro Padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Seguimos nosotros con nuestro libro Hechos de los Apóstoles, Festo, que invita al rey Agripa a oír a Pablo. Estamos entonces reflexionando aquí sobre la situación de Pablo, que había apelado al César. En el versículo 10 decía, Pablo respondió, estoy ante el tribunal de César y es
desde donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de deliberar con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Y así entonces termina esa primera partecita, ¿verdad?, de la narración del capítulo 25, en que Pablo apela al César. Aquí le da esa posibilidad. Festo le dice: bueno, ya que has apelado al César, entonces al César irás. Y ahí tendrás que defenderte y el César va a defender. Después pasa un tiempo, después de algunos días, dice, después de algunos días, el rey Agripa y Berenice, aquí ya hemos hablado un poco quién es Berenice, Agripa, llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo, diciendo: he aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Y hoy subrayamos este versículo 17. Ellos vinieron aquí y sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Bueno, hasta aquí entonces está narrando Festo al rey Agripa, quien había llegado hasta Cesarea Marítima con su hermana Berenice. El rey Agripa II sería este, que es mayor ciertamente, y estaban hablando aquí en este caso que a pesar de que era su hermana, parece que al mismo tiempo era su mujer, es decir, era una relación incestuosa. Hemos hablado anteriormente, ustedes pueden mirar un poco quién es esta mujer Berenice, 3 veces que había tratado de casarse, se casó en realidad, o sea, convivió con algunos hombres, tuvo también sus hijos, pero parece que ninguno de estos le fue bien. Entonces al final ella se retira de nuevo al palacio con su hermano, el rey Agripa II. Y la gente, vea la famoso oye endache. Aquí, y también los historiadores, solamente hablan del oye endache. Y claro, porque estando en el palacio, ciertamente que era muy difícil saber, conocer, porque además era su hermana, y entonces estaban ahí. Uno no podría, no había cámaras, no había cámara oculta o lo que sea, ¿verdad? Pero él oye, también estaban los sirvientes, estaban estas personas que por ahí puede ser que conocían algo, sabían algo, veían algo, y por ahí el famoso chismoserío. Incluso los otros historiadores, los grandes historiadores como Flavio Josefo, Elio Suetonio, hablan y dicen alguna cosita, pero siempre no sobre documentaciones, sino que simplemente sobre el famoso oye endache. Y bueno, aquí Hechos 25, desde el 13 en adelante, describe el momento en que Festo, ¿verdad?, el gobernador de Judea en ese momento, se niega a ordenar la muerte de Pablo, sin que antes él pueda defenderse. Recordemos que era un poco así la forma como ellos también se manejaban. Ellos se manejaban de esta manera. No es que ellos podrían directamente ya juzgar simplemente a las personas, sino que tendrían que primero mirar, ver, saber, conocer bien. Y es lo que en este versículo 17 también se está subrayando, porque dice directamente que Festo le responde a los acusadores que aquí él no puede absolutamente sin antes tener el reo, en este caso Pablo, la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. San Juan Bosco, bienvenido, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú,
me preguntas hoy, sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera nada? Me despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, 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 poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Vale la pena, sí que vale la pena soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú, todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no. Poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Un nuevo corazón que a ti te adora. Todo para ti yo estoy, todo para ti. Un nuevo corazón que a ti te adora. Tú lo eres todo, Señor, todo, todito, todo. Un nuevo corazón que a ti te adora. Aquí yo estoy, Señor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones
brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles también nos invita a nosotros a entender qué es lo que Lucas está pretendiendo darnos a conocer. Porque cuando le dice, los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, está hablando de un cierto Jesús, ¿verdad? Que había muerto, de quien Pablo afirmó que estaba vivo. Se dan cuenta aquí cómo te lanza, aquí ya te dice todo. Es una cuestión de lo que Pablo está predicando, lo que Pablo o Mozarambígina lleva hoy cualquier de y Lucas a través de sus escritos está enseñándonos y profundizando cada vez más el tema central del problema, resurrección de Jesucristo. Y bueno, entonces este tal Jesús que había muerto, de quien Pablo afirmó que estaba vivo, este conocimiento también es un conocimiento limitado que Festo tenía respecto a la predicación de Pablo. Y Pablo esto lo va mostrando continuamente en su predicación. No que va de aquí para allá, invita, dice. Pero Festo mira, escucha, dice, no entendé porque ha resucitado un tal Jesús, un cierto Jesús que había muerto. Y entonces, es el problema. O sea, ¿qué es lo que yo le tengo que prohibir aquí? Y fíjate que Festo quedaba ahí también y no entendía. ¿Será que es un fantasma que aparece por ahí? Y lo coja, ¿verdad? Entonces, pero no tenía nada que ver con una cuestión política de gobierno, por lo menos del Imperio Romano. Vengo a representar al Imperio Romano, bien. Él es el que va a dar la orden y va a decir, bueno, esto está bien o esto está mal, este tipo es reo de muerte. Pero hablar de un fantasma ya es bebella, hablar de alguien que dice que murió y ahora resucitó y está de nuevo vivo. ¿Y qué? Decime. El oye, pues le iba a ir a po o mano a hoy coye. Eres muy ya, ¿entiendes? O sea, Festo desde la lógica está actuando. Sin embargo, tanto Ananías, el sumo sacerdote, y los ancianos, ellos están pensando desde el punto religioso, y todos los judíos, porque en el predicar de la religión, en el predicar de Pablo, les va mostrando una historia de salvación en todo el Antiguo Testamento y les dice, ¿saben qué? Eso que nosotros estábamos esperando siempre, el Mesías, el Salvador, había sido, ya está aquí en medio de nosotros. Y yo soy testigo. Como dice esa música, yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder del Señor, ¿entiendes? A Pablo predicado. Y Pablo les va convenciendo, Pablo les va diciendo las cosas y esto les cambia toda la vida y la forma de pensar y de mirar. Bueno, entonces, queridos amigos, Pablo seguía enfatizando la muerte y la resurrección de Jesús.
Por implicación también muestra que Pablo hizo hincapié en la cruz, ¿verdad? El hecho de haber muerto, que los judíos lo habían matado. Es difícil creer que Festo supiera que Pablo predicara que Jesús murió, sin haber oído también cómo murió Jesús. Y todas estas cosas no les gusta a los judíos. Al judaísmo no les gusta porque Pablo directamente le está aplicando y le está diciendo que los judíos, que aquí el Sanedrín, pidieron la cabeza de Jesús. Y eso sí, a Jesús ante Pilato, porque seguramente que muchos miembros todavía del Sanedrín de ese tiempo estaban todavía vivos allí. Aquellos que condenaron también a Jesús ante Pilato. El Sanedrín, que está un poco, se renueva, etcétera, pero son de los mismos también. Y a Jesús lo condenan, o mejor dicho, le presentan a Pilato para que lo condene porque era el imperio romano. Hay años y tengo y catula en las sentencias y peyuca, pero también crucificarse. Los romanos crucificaban a las personas que estaban contra absolutamente el imperio, ¿verdad? Y por eso cuando Pilato también se da cuenta y dice, no, pero es cuestión religiosa, dice Pablo, Pilato. Aquí no veo yo. No veo. Y él le dice, no veo nada por el cual le tengo que... Y ahí ellos buscan otra estrategia. Y por la pinta, el pecado principal de Pilato, ¿cuál es? Que él también estaba aferrado a su poder, a su platita. Ahí con la gobernador veo, ahí lo decía. Y los otros le aprietan todito. Yo puedo ir, vaya. Si tú dejas que siga así, que está, lo que está haciendo es soliviantando al pueblo, quiere decir que tú no eres amigo del César. Porque todo aquel que se pone contra el César no es amigo del César. Y este tipo, por Jesús, está soliviantando. Él está diciendo al pueblo que tenemos que liberarnos de Roma, tenemos que liberarnos del imperio. Ahí entonces Pilato dice, bueno, tú no eres amigo del César, voy a perder mi puestito. Bueno, listo. Pero no me quiero meter en problemas. Usted está peor que yucaco. Se lava las manos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es muy interesante porque tenemos que saber la lógica. Tenemos que conocer el contexto histórico para entender, incluso en este caso, la sentencia contra Jesús. Y ahora vamos a ver también cuál será la sentencia que se va encaminando para Pablo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.